Bienvenidos a una sesión más del proyecto Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a continuar trabajando sobre los párrafos de contenido. Tenemos los párrafos de comparación, contraste y clasificación. Los objetivos que vamos a desarrollar o que pretendemos alcanzar mejor son reconocer los diferentes párrafos que componen un texto. Ya habíamos iniciado esa tarea en sesiones anteriores. Ya sabemos que hay párrafos de introducción, párrafos de transición, párrafos de conclusión que nos permiten, digamos, hacer la apertura de un texto, pasar de una idea a otra, indicarle al lector que hemos culminado con la exposición de un tema específico. Y pues hoy vamos a ver otro tipo de párrafos que ya son los de contenido, que tienen una función específica y es la de desarrollar una idea o explicar un concepto. Bien, vamos entonces también a tratar de identificar los procedimientos que componen los párrafos, aquí una fallita de concordancia, los párrafos de contenido dentro de la estructura de un texto. Bien, la agenda que vamos a desarrollar hoy consta de las siguientes actividades. En primer lugar, vamos a completar un párrafo con unos conectores, ¿sí? Posteriormente vamos a presentar algunos párrafos y las estrategias que emplean para explicar los conceptos. Luego, en la actividad central, cómo construimos un párrafo. Vamos a leer algunos fragmentos de algunos textos, subrayaremos e identificaremos los procedimientos correspondientes, digamos, al contraste, ¿sí? A la clasificación. Luego resolveremos preguntas como lo hacemos de costumbre y haremos finalmente el cierre. En la actividad de profundización identificaremos los procedimientos de composición en cada párrafo propuesto y la realización de un mapa mental. Luego vamos a ver que el texto que vamos a leer es fascinante, es de Antonio Caballero. Problemas con la cámara. Vamos entonces a empezar. Bueno, aquí nos piden que completemos este párrafo con unos conectores que aparecen en esta columna en la parte derecha, ¿sí? Es muy importante, muchachos, que cuando empecemos a leer o a escribir prestemos especial atención a los nexos oracionales o conectores, es decir, esas palabras que nos permiten establecer relaciones entre las palabras dentro de la oración. En este caso vamos a mirar cuál es la ubicación más pertinente para cada uno de estos conectores. Antes de ubicarlos voy a leer el párrafo incompleto y posteriormente vamos a definir los conectores o cuál es la función que le compete. Que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época en la que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Rita hizo su mejor esfuerzo, lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. No pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga, Emilda, pensaba que la locura podría entrar, como un aire maligno, en el hogar de los Gonzaga. Cierto que no tiene sentido, pero vamos a intentar, solamente como para que nos hagamos una idea general del contenido de ese párrafo. En la medida en que vayamos ubicando cada uno de los conectores, vamos a darle sentido a ese párrafo, ¿cierto? Por momentos vamos a encontrar que es un poco forzado, porque uno por lo general no utiliza, pues no es muy frecuente en realidad, este conector, y lo hace más para la oralidad, ¿sí? Y en un solo párrafo no utiliza estos dos conectores, porque existe un equivalente más corto. ¿Cuál es el equivalente de estos dos conectores? De no obstante y sin embargo. Listo, muy bien. Ya la institución educativa Mariano J. ya nos dijo cuál es el primer conector. Está muy bien. Bueno, entonces ahorita resolvemos pues esta pregunta. Vamos a tratar de definir cada uno de los conectores, aunque ya la institución Mariano J. nos indicó que a pesar de es el primero, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con este primer conector? A causa de. Bueno, es una locución preposicional, es decir, que está
conformada por la preposición a, un sustantivo y otra preposición, y funciona como una sola pieza léxica. Y nos indica que algo es la razón por la cual se da una situación específica, ¿cierto? La causa, el motivo, ¿sí? Vamos a ir pensando entonces dónde podríamos ubicarlo. Este no obstante y sin embargo, el primero funciona como locución adverbial, ¿sí? Y nos indica que hay una secuencia en la que un concepto se contrapone al otro, ¿sí? Que a pesar también de eso que se presentaba, no funciona. Aunque se dan todas las condiciones para que funcione una situación específica, no se da. Y lo mismo el sin embargo, ¿cierto? De acuerdo con, también es una locución preposicional, es decir, está conformado por la preposición de, sustantivo acuerdo, en ese caso estaría como sustantivo, y la preposición con. Eso significa conforme a, ¿sí? Que atiende a unos requerimientos específicos. Y finalmente, otra locución preposicional, a pesar de, que funcionaría como aunque. ¿Sí? Si bien se dan ciertas condiciones para que funcione, miren que hay como una especie de semejanza entre la función que podrían cumplir todos los conectores que nos presenta, ¿cierto? Entonces, volvamos al chat. La institución Mariano J. nos dice, a pesar de, listo, a pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época, ya que a la institución San José de Sabana Larga nos envían todas las opciones. No obstante, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Rita hizo su mejor esfuerzo, de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra, ¿sí? Sin embargo, no pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga, Emilda, pensaba que a causa de, Juanda, se te olvidó, pensaba que a causa de esto la locura podría entrar como un aire maligno en el hogar de los Gonzaga. Muy bien, desde la institución Mariano J. y desde la institución San José de Sabana Larga, Juan David. Muchas gracias por ese aporte, muy acertado. Entonces miren, a veces la clave para comprender un párrafo, para que el lector comprenda lo que pretendemos comunicarle, es ubicar en la posición adecuada las palabras. En este caso nos piden que hagamos el ejercicio con los conectores, ¿sí? Vamos entonces a desarrollar el contenido. Ya habíamos visto párrafos de contenido, párrafos medulares, en los que se explicaba un concepto o se desarrollaba una idea. Y hay algunas estrategias que se aplican para lograr este propósito. Ya habíamos visto la ejemplificación, ¿sí? Que se enumera una lista de casos para ilustrar. Habíamos visto también la definición, que nos centramos en los caracteres genéricos y diferenciales de algo. Habíamos visto también el párrafo de definición y de descripción, que damos decimos con detalle qué es el objeto al que nos estamos refiriendo, ¿cierto? O la persona o el suceso. En este caso vamos a empezar entonces con otra estrategia, y es la estrategia de comparación. ¿Qué es comparar? Nosotros por lo general ponemos uno o más objetos para fijar nuestra atención en esas semejanzas que tienen esos objetos, ¿cierto? Esa es la acción de comparar. Por lo general, esa comparación, como nos lo plantea el equipo que creó las diapositivas, se hace de manera explícita. Vamos a ver este ejemplo. El tópico de que los novelistas lo inventan todo y los físicos no es falso. La imaginación creativa y la inventiva han sido siempre signos de distinción de los buenos físicos y los buenos novelistas. Aquí vamos a ir subrayando. La imaginación creativa y la inventiva han sido siempre signos de distinción de los buenos físicos y los buenos novelistas. Por otra parte, esto también es importante, el novelista debe adaptarse a un cierto cuerpo de verdades reconocidas sobre la naturaleza humana, así como el físico debe verificar la naturaleza no humana.
Los físicos teóricos trabajan a nivel de la mente en un mundo abstracto y matemático. La realidad física se representa mediante simples modelos que pueden ser visualizados o por ecuaciones matemáticas que pueden ser escritas en una hoja de papel. Por ejemplo, un físico puede imaginar un peso colgando de un muelle, balanceándose arriba y abajo, y plasmar esta imagen mental en una ecuación. Si el rozamiento con el aire empieza a ser un inconveniente, simplemente imagina el peso en el vacío. No existen pesos en un perfecto vacío en la realidad, pero sí en la mente de miles de físicos, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que estamos comparando en este caso? Hay una facultad que le compete tanto a los novelistas como a los físicos, ¿sí? ¿Cuál es esa facultad? Muy bien, desde la institución Hypera nos dicen, están comparando algo entre los físicos y los novelistas, ¿sí? Muy bien, la institución rural San Miguel dicen la comparación de los novelistas y los físicos también, pero ¿qué es lo que comparan en ellos dos? Una pista. Eso, muy bien, institución rural San Miguel, la imaginación o la capacidad de invención, ¿cierto? Muy bien, la facultad creativa e inventiva, ¿sí? Desde la institución San José de Sabana Larga, Cami nos dice la imaginación creativa y la inventiva. Muy bien, todas las instituciones coinciden, tanto la Hypera como la Mariano J. Bien, entonces acá nos dicen, no, es que eso no le compete solamente a uno de los, solamente al novelista, el físico también debe recurrir, ¿sí? Es casi obligatorio a esta facultad. ¿Qué me indica, disculpen, qué me indica este conector? Vamos a volver a leer. El tópico de que los novelistas lo inventan todo y los físicos no, es falso. Esa es una tesis ahí. La imaginación creativa y la inventiva han sido siempre signos de distinción de los buenos físicos y los buenos novelistas. Ahí está la refutación. Por otra parte, eso, muy bien institución Hypera. Por otra parte, es decir, vamos a desarrollar otro aspecto de eso que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Muy bien. Y miremos de pronto otro conector. Este, por ejemplo, ¿para qué sirve? La realidad física se representa mediante simples modelos que pueden ser visualizados o por ecuaciones matemáticas que pueden ser escritas en una hoja de papel. Por ejemplo, un físico puede imaginar un peso colgando. Muy bien. Para explicar, dice la institución Hypera, Luis López de Mesa indica semejanza. Para dar ideas, dice la institución rural San Miguel. ¿Sí? Para explicar, me complace más esa respuesta, aunque las otras no están pues como tan desacertadas. Muy bien. Bueno, también mucho cuidado con estos adverbios de modo, simplemente imagina, o sea, tiene que recurrir necesariamente a eso. La institución San José de Sabana Larga nos dice, por ejemplo, pero, cómo, cuándo, por. Esas son las palabras que derivaron del párrafo. Bien, vamos entonces ahora con otro párrafo y es el párrafo de contraste. Si bien en el anterior identificamos semejanzas, en el de contraste, por lo general, se identifican diferencias, ¿sí? Y esto de acuerdo a unos datos específicos o un parámetro que debe seguirse. ¿Qué podemos contrastar? Objetos, personas y situaciones, ¿cierto? Vamos a mirar en este párrafo cómo se recurre a esta estrategia. Bien, el tema de la lectura es abordado por diferentes disciplinas, pero cada una de ellas lo enfoca desde distintos puntos de vista, ¿sí? Las disciplinas que se ocupan del acto lector son, entre otras, las siguientes: lingüística, inteligencia artificial, psicología instruccional, neuropsicología y psicolingüística. Todavía no voy a subrayar nada. Ahorita ustedes me dicen qué es lo esencial del párrafo. La lingüística describe las reglas que gobiernan las regularidades ortográficas, fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas de la lectura.
La inteligencia artificial no se interesa por la lectura como un proceso lingüístico humano mediante el cual se busca significado en un texto, sino que elabora algoritmos que realicen cómputos lingüísticos eficientemente. La psicología de instrucción, por su parte, tiene como objetivo básico perfeccionar las técnicas de aprendizaje de la lectura. La neuropsicología estudia problemas del lenguaje, tales como afasias y dislexias, que han sido originados por lesiones cerebrales y afectan el proceso lector. La psicolingüística considera la lectura como un conjunto de operaciones de pensamiento y lenguaje realizadas por el sistema cognitivo. Muy bien, volvamos entonces al principio del párrafo. ¿Cuál es el asunto de este párrafo? ¿Sobre qué están hablando? La oración principal está al principio, es un párrafo deductivo. Muy bien, institución Hyper A, de la lectura, ¿sí? Y la institución rural San Miguel dice de las diferentes disciplinas que se ocupan de la lectura, ¿cierto? Entonces, el tema de la lectura. Ay, no, esperen un momentico. El tema de la lectura es el objeto de análisis en este caso, ¿sí? Y posteriormente nos dicen, es abordado por diferentes disciplinas. Muy bien Luis López de Mesa. Listo. Y a continuación nos dicen en qué se enfoca cada una de esas disciplinas, es decir, en qué centra su atención. Entonces, la lingüística, por ejemplo, describe las reglas, ¿sí? La inteligencia artificial, acá retoman algo probablemente de la anterior definición, no se interesa por la lectura. Esta es parte de un conector. No se interesa por la lectura como proceso lingüístico humano mediante el cual se busca significado en un texto, sino que elabora algoritmos que realicen cómputos lingüísticos eficientemente. Contrapone este concepto, ¿sí? Vamos a ver si al anterior. O sea, no es lo que se plantea anteriormente, sino esto. Concepto afirmativo a uno negativo. Muy bien. Entonces es el párrafo por contraste. El párrafo de clasificación. Un párrafo de clasificación describe varias clases relacionadas con una categoría de cosas, ¿sí? En este tipo de párrafos se subdivide, se jerarquiza, se ordena de acuerdo a unas características. Vamos a mirar qué ordenan en el párrafo que han preparado para nosotros. Según el número y la distribución de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en bipolares, que además del axón, tienen una sola dendrita. Se las encuentra asociadas a receptores en la retina y en la mucosa olfatoria. Pseudounipolares, desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados, en que la rama periférica recibe señales y funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neuronal. Es el caso de las neuronas sensitivas espinales. Las multipolares, desde las que además del axón nacen desde 2 o más de 1000 dendritas, lo que les permite recibir terminales axónicos desde múltiples neuronas distintas. La mayoría de las neuronas son de este tipo. Un caso extremo lo constituye la célula de Purkinje, que recibe más de 200.000 terminales nerviosos. Bien, ¿de qué están hablando entonces en este párrafo? También es de carácter deductivo. La oración principal está ubicada al principio del texto, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ordenar ahí de acuerdo con qué característica? Muy bien. La institución Hyper A nos dice la clasificación de las neuronas, ¿sí? Entonces, las neuronas se clasifican, este no es el que necesito. Las neuronas se clasifican en, ¿sí?, de acuerdo al número y la distribución de sus prolongaciones. Muy bien Luis López de Mesa.
de las prolongaciones de la lectura. Institución Educativa Mariano J. No, mentira, es Luis López de Mesa, sí está bien. Según las prolongaciones, este fue lo de la lectura. Según el número y distribución de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican. Muy bien, Institución Mariano J. ¿Sí? Institución San José de Sabana Larga, las clases de neuronas y su funcionamiento. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces esas clases de neuronas? De acuerdo a la distribución de sus prolongaciones, bipolares, ¿cierto? Pseudo unipolares y multipolares, ¿sí? Miren que aquí para separar cada una de las clases de neuronas utilizan el punto y coma. Este es un uso muy útil, porque a veces uno dice, ay, ¿dónde pongo un punto y coma? ¿Para qué sirve el punto y coma? Hay un escritor que se llama Charles Garriga y una vez él dice que dibujó en una hoja un punto y coma, una hoja en blanco, y se la mostró al hijo y le dijo, ¿esto para qué sirve? Entonces el niño le puso un paréntesis de cierre y le dijo, eso papi sirve para marcar la ironía, es un emoticono. O sea, a veces decimos, pero estos signos de puntuación, ¿para qué servirán? Ya están obsoletos, yo no le veo ninguna utilidad a eso. O eso es tan difícil de identificar para qué sirve, pero miren, precisamente para separar una enumeración compleja o de oraciones muy extensas, ¿cierto? Ya le encontramos una utilidad al punto y coma. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, a desarrollar nuestra actividad central, ¿sí? Bien, a partir de los párrafos de Historia de Colombia, de Jorge Orlando Melo, El ensayo El más humano de los géneros, de Jaime Alberto Vélez, y Por un país al alcance de los niños, de Gabriel García Márquez, debemos resolver unas preguntas, ¿sí? E identificar, digamos, esas estrategias que acabamos de exponer, que se utilizan para los párrafos de clasificación, de contraste y de comparación. Bueno, ustedes han notado que, por lo general, tratamos de resolver unas preguntas antes de enfrentarnos a la lectura, ¿cierto? Eso es como para comprobar cuál es nuestra cercanía con un tema específico, ¿sí? En este caso, otra vez se le pasó a la persona que diseña, bueno, esto no es el que necesito. Bueno, ¿por qué yo subrayo esta primera palabra? Este pronombre interrogativo, ¿por qué lo subrayo? ¿Será que tiene problemas con la acentuación? ¿O qué será lo que pasa? Esto les va a servir sobre todo para posteriores presentaciones en el colegio y cuando ingresen a la universidad, y también para la producción de sus textos y para la entrega de la actividad integradora. ¿Por qué subrayo esa palabrita? No la recuerdan, casi en todas las clases lo hago. Bueno, parece que no han prestado atención a las observaciones. En fin, porque debe conservarse el mismo formato y siempre que empezamos una línea debemos empezar con mayúscula, ¿cierto? Bueno. Eso, muy bien, Institución Educativa Gabriel Ovalle. Porque no está en mayúscula. Bueno, acá nos dicen entonces qué características tiene un párrafo de clasificación y uno de contraste. A ver, ¿qué recordamos de eso que acabamos de exponer? En los párrafos de clasificación, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien, Institución Educativa Mariano J. De clasificación, describe varias clases relacionadas con una categoría y enuncia diferencias entre elementos. Muy bien. En el de contraste, ¿cierto? Muy bien. Y la Institución San José de Sabana Larga nos dice, el de contraste muestra las diferencias de entre dos o más objetos. Muy bien. Personas, etcétera. La Luis López de Mesa nos dice, orden, división, es el de clasificación. Parece un verso, muy bien. Y la Institución Jaipera nos dice, el párrafo de clasificación describe y el de contraste enuncia diferencias. Muy bien, en la clasificación también hay una especie de descripción,
en el que hicimos por lo menos, claro, para poder ordenarlas. La institución Luis López de Mesa envía el otro aporte, dice el de contraste, se enuncian diferencias entre elementos, y Gloria Azucena Novoa dice el de contraste, compara para diferenciar. Muy bien, Gloria. Bueno, vamos entonces, ya recuperamos la información esencial, estamos muy atentos, y luego nos dicen qué estrategias se deben llevar a cabo para identificar estos párrafos. Eso no está explícito, digamos, durante mi exposición, pero nosotros como lectores, ya ustedes cuántos añitos llevan leyendo. ¿Qué estrategias aplica uno para identificar ciertas características en un párrafo o en un texto? Esperamos que varias instituciones están digitando algo. Los conectores, muy bien. Institución Hypera. Gloria Azucena nos dice cómo inician y los conectores que enlazan. Muy bien, Gloria. Y en la institución San José de Sabana Larga nos dicen los conectores que se utilizan son una pieza clave, ¿sí?, para identificar el tipo de párrafo. Bien. Incluso, ya esto pues como una acotación. Cuando leemos columnas de opinión o cuando estamos leyendo la prensa o cuando estamos escuchando una noticia, identificamos los términos que emplean para referirse a una situación específica, ¿sí? O también los marcadores léxicos para identificar cuál es la intención encubierta de del periodista o de la persona que está presentando la noticia, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces con la lectura de esos fragmentos, ¿sí? Permítanme un momento, yo amplío un poco más, aunque desde las instituciones tienen acceso a esta herramienta. Vamos entonces a empezar. Bueno, desde la institución San José de Sabana Larga, antes de proceder, nos dicen también las ideas que expresa el emisor y cómo desea decirlo. Muy bien, eso es muy importante. Solo un lector avezado, un lector que ya tiene mucha experiencia, logra identificar ese tipo de aspectos. Vamos entonces con este párrafo comparativo, ¿sí? Los dos reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la península ibérica al finalizar el siglo XV. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en su proceso de expansión hacia el sur, y Castilla, en especial, había firmado una voluntad de cruzada que podía ser puesta al servicio de ideales de unidad nacional. Pero la unión de los dos reinos, hecha posible por el matrimonio de los dos herederos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, fue más la consecuencia de consideraciones dinásticas que el resultado de confusas y tal vez inexistentes aspiraciones nacionales. Cuando Isabel recibió el trono en 1474 y Fernando el suyo en 1479, cada uno heredaba únicamente el mando sobre su propio reino, sin que se considerara una posible unificación de Castilla y Aragón. Aunque Fernando e Isabel gobernarían en forma conjunta, al final de su reino, cada monarquía seguiría independiente. En la práctica, la unión, que era teóricamente de iguales, resultó en la subordinación de Aragón, el reino más avanzado y moderno, pero más débil demográfica y militarmente. A Castilla, quedó subordinado a Castilla y a sus intereses. Ahí no hice la entonación correcta en ese inciso. Y esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de esa naciente diplomacia renacentista, en la que, como lo revelara la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, se advierte el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional. Bueno, hay un usuario que ingresa como lectoescritura, entonces envía un emoticón con una cara de sorpresa. No sé si es que el contenido le parece es un párrafo muy denso, pero en ese primer acercamiento, ¿qué podríamos identificar? ¿Qué es lo que están comparando ahí? A veces hay lecturas que tenemos que realizar varias veces para identificar de qué nos están hablando, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué podríamos recuperar?
¿Qué se compara? En efecto, es un párrafo de comparación, que eso es lo que nos interesa, que se puede aplicar lo que expusimos. Se comparan dos reinos. Muy bien, institución Luis López de Mesa. ¿Cuáles son los dos reinos? Ya la escritora dice, ya estoy muy bien. Castilla y Aragón. Muy bien, Luis López de Mesa y Mariano J. Muy bien, Gloria. Los avances de los dos reinos, Castilla y Aragón. Muy bien. Hoy me van a tener que regañar porque no recuerdo el nombre de la institución. No, mentiras, me la vuelven a enviar, por favor. Y no el código, Castilla y Aragón. Bien, vamos a mirar entonces qué nos preguntan con respecto a esta lectura. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer todas las lecturas y posteriormente resolvemos las preguntas. A ver cómo está nuestra memoria, ¿sí? Bueno, entonces acá es muy importante por ejemplo, palabras como esta, ambos, que se refieren a los elementos descritos, ¿sí? Hay cada uno como las características esenciales de cada uno. Sí, claro. Muy bien, Gabriela White, los dos reinos. Voy a bajarle un poco, a disminuir, perdón, el tamaño del texto. Yo creo que así ya está bien, ¿sí? Nos lo hice en consideración a ustedes. Bueno, vamos a ver entonces este párrafo de contraste. Del ensayo conviene recalcar que no constituye un género menor del cual se pueda echar mano ante la imposibilidad de plantear los asuntos de otro modo. La ciencia y la filosofía, pues, jamás se han visto en la obligación de alterar los límites y la profundidad de sus temas para acceder a un género que, por el contrario, en sus más reconocidos representantes, se adecúa perfectamente a sus propósitos. El ensayo periodístico en sus diversas formas, artículo de opinión, comentario, editorial, ha contribuido desde la época de Richard Steele y Joseph Addison en sus periódicos The Tatler y The Spectator a conferirle al ensayo virtudes nada despreciables, pero también, desde luego, ha hecho posible la trivialización de temas y procedimientos formales. Basta una mirada rápida a periódicos y revistas de actualidad para advertir el abuso de procedimientos ensayísticos en la presentación de temas que buscan como finalidad satisfacer la curiosidad del más amplio número de lectores. Este es tomado del ensayo El más humano de los géneros de Jaime Alberto Vélez. Muy bien, ¿qué pasa en este párrafo de contraste? ¿Qué es lo que se contrasta? Eso es lo primero que tenemos que identificar, para que ahorita podamos resolver las preguntas que nos formulan. Una vez identificamos el contenido de ese párrafo o sabemos de qué nos está hablando, ahí sí podemos decir que podemos empezar a comprender el texto. Bueno, muy bien, la institución Luis López de Mesa nos dice, se contrastan los tipos de ensayo y lo que han aportado. Muy bien Luis López de Mesa. ¿Cuáles serían los tipos de ensayo en este caso? O sea, el ensayo periodístico y, a ver, Gloria, ¿qué nos dice? Gloria Azucena, la importancia del ensayo y del ensayo periodístico. Muy bien. ¿Qué pasó, Luis López de Mesa? Entonces, se establece un contraste entre estos dos géneros, ¿sí? El ensayo y el ensayo periodístico. Pareciera que hay uno que perjudica al otro. ¿Será que hay uno que perjudica al otro? ¿O qué pasa en esta relación que se presenta entre estas dos posibilidades de escritura? Hay uno que se valora más que el otro. Muy bien, Gloria Azucena. ¿Cuál es? Muy bien, el periodístico, ¿sí? Aquí diríamos que incluso
le ha ayudado a conferirle virtudes nada despreciables, ¿cierto? El ensayo periodístico. Pero también, es muy importante, son muy importantes estos dos conectores, desde luego, o sea, adicional a esto también, ha hecho posible la trivialización, volverlo un poco más banal, temas y procedimientos formales, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el párrafo de clasificación, ¿sí? En la esquina de los dos grandes océanos se extendían 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre, Colombia. Lo habitaban desde hacía unos 12.000 años varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas y con sus identidades propias bien definidas, ¿sí? Esto va a ser importante ahorita. No tenían una noción de Estado ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación y una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana, que tal vez sea el destino superior de las artes, y lo consiguieron con aciertos memorables tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico. Pero los españoles los vieron con los ojos de Occidente. Oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Esa fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia y el origen real de lo que somos, ¿sí? Aquí podríamos tener un procedimiento inductivo. Esta última oración funciona como aglutinante o que retoma todo lo que se expuso anteriormente. Un problema con la coordinación ahí. Muy bien, ¿qué pasa con este párrafo? ¿Qué es lo que se clasifica ahí? O bueno, primero tendríamos que identificar de qué están hablando, ¿sí? Y si hay algo de lo que derivamos una clasificación. Muy bien, Luis López de Mesa, de Colombia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es lo que estamos clasificando ahí? Bueno, no, parece que una de las instituciones apoyó la mano en el teclado y se le fueron todos los números. Muy bien, institución Gabriela White, la lengua, la cultura, diferentes culturas, muy bien, institución Hypera, ¿sí? Luis López de Mesa nos dice, las lenguas, la ciencia y la educación, que hacían parte de esas varias comunidades dispersas que la habitaban, ¿sí? Y que tenían culturas distintas. Entonces acá nos van enumerando o clasificando de acuerdo al sistema, digamos, de gobierno, ¿cierto? En cuanto a ciencia y educación, las costumbres, ¿sí? Cómo construían sus obras. Gloria Azucena nos dice, los aspectos de la conquista, lo que había en el país, las identidades, la ciencia, la cultura y los utensilios. Muy bien, Gloria Azucena. Vamos entonces, ya decimos la lectura, vamos a ver cuánto recordamos, cuáles detalles recordamos, ¿cierto? Bueno, acá nos hacen de nuevo, nos hacen una pregunta de carácter literal, es decir, que eso está explícito en el texto, se menciona de forma directa. Aparece tal cual la respuesta. ¿Qué se compara en ese párrafo que vimos como ejemplo de comparación? Pongámoslo por acá de nuevo. Ya lo habíamos dicho, súper fácil. Los dos reinos, ¿cierto?
Castilla, eso, muy bien, Gloria. Castilla y Aragón. Se comparan los dos reinos, muy bien, institución Gabriela White. Está bien, institución rural San Miguel, lo lamento mucho. Muy bien, Luis López de Mesa. Bien, volvamos entonces. ¿Quiénes fueron los iniciadores del periodismo ensayístico? ¿Será que recuperamos ese dato? Y aparece tal cual en el texto. Miramos a ver que la institución San José de Sabana Larga está digitando algo. Bueno, este aporte que voy a retomar corresponde a lo que se clasifica en el último párrafo. Y es un aporte de Esteban Chansi de la institución San José de Sabana Larga. Las diferencias del lenguaje, la expresión y la educación. Muy bien, Esteban. Bueno, institución Gabriela White. No, ya cambiamos de párrafo, ¿sí? Ya aquí cambiamos de párrafo. Aquí decimos, ha contribuido desde la época de Richard Steele y Joseph Addison. Ellos son los iniciadores, eso, muy bien, institución Mariano J. Richard Steele y Joseph Addison, ¿sí? Ellos son los precursores, por decirlo de algún modo, del... bueno, yo voy a hacer zoom. Unos me dicen que lo disminuya, otros que lo amplíe. Bien, yo creo que así ya es suficiente. Muy bien, regresamos entonces a las preguntas. ¿Cuál es la esquina de los dos grandes océanos? De esa, si no, para esa no tenemos que volvernos. Esa sí la recordamos. ¿Cuál es el único párrafo? Zoom no. Colombia, muy bien, institución Luis López de Mesa. Bueno, chicos, recuerden que ustedes en el salón también tienen la posibilidad de ampliar o disminuir el tamaño de la lectura. Habíamos dicho que cuál era la esquina de los dos grandes océanos. Y la institución Luis López de Mesa dijo que Colombia está muy bien. Ah, ya. No, qué pena. No era cierto. No pueden organizar. Pueden organizar otros aspectos, pero el Zoom no. Ya la monitora les está escribiendo. Muy bien, bueno. Además nos formulan otro tipo de preguntas que son de carácter inferencial, es decir, que las deducimos de lo que está explícito en el texto, ¿sí? O sea, está implícito, pero uno dice, bueno, si nos dijeron esto es porque tal cosa, ¿cierto? ¿Por qué Aragón quedó subordinada a Castilla? ¿Será que somos capaces de resolver esa pregunta? ¿O tendríamos que hacer una segunda lectura para identificar ese detalle? Si Aragón, digamos, era en cierto modo el más avanzado y moderno, era más débil demográfica y militarmente, ¿sí? ¿Por qué quedó subordinado? Es decir, ¿por qué ejercía Castilla el poder mayor? Mientras tanto, porque hay algunas instituciones, Gloria Azucena también está digitando su aporte, voy a ir recuperando las otras preguntas que podemos resolver incluso cuando estemos haciendo la actividad de profundización. ¿Por qué se afirma en el texto que el ensayo es un género menor? Pero aquí deberíamos decir, no es un género menor. En el ensayo nos dicen, no es un género menor, ¿sí? ¿Cuáles elementos se están clasificando en el texto de García Márquez? Ya lo dijimos, ¿cierto? Que incluso Esteban, desde la institución de San José de Sabana Larga, nos envió la síntesis de esa respuesta. Muy bien, la institución de San José de Sabana Larga dice, por la ambición de querer más y más sin pensar en lo que podía pasar, dice Ledis López. Bien, Ledis, de acuerdo a lo que tú recuperaste de la lectura, emites ese juicio. Ledis de la institución de San José de Sabana Larga. Muy bien. Entonces, esta no, en el ensayo no es un ensayo, no es un género menor, ¿sí? Al contrario, tiene muchas posibilidades, ¿sí? Gloria Azucena nos dice, porque no hay aspiraciones de expansión. Muy bien, Gloria. ¿Sí?
¿Cuáles elementos se están clasificando en el texto de García Márquez? Ya lo dijimos, la cultura, los utensilios, la forma de gobierno. ¿Por qué el autor se apoya en Maquiavelo para apoyar su afirmación? ¿Por qué será? ¿Nosotros qué sabemos de Maquiavelo? Esas preguntas serían de carácter crítico, valoran, digamos, todo el caudal de conocimientos que nosotros tenemos con relación a un tema específico. Ya estamos familiarizados con las teorías de Maquiavelo. Lo hemos visto en filosofía o en algún otro curso. ¿O será que el texto nos da algunos datos Bueno, esperamos que la institución Luis López de Mesa está digitando su aporte. Muy bien, la institución Luis López de Mesa nos dice porque a la obra de Maquiavelo ayuda a sustentar la afirmación del autor. ¿Qué es cuál? Esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de esa naciente diplomacia renacentista en la que, como lo revelara la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, esto es un inciso, podríamos prescindir un momentico, se advierte que el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral, el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional. Eso es lo que se deriva de la obra de Maquiavelo, ¿cierto? Que la astucia puede servir para dominar a los pueblos, ¿sí? Puede ser una estrategia. Y la diplomacia también en este caso. Muy bien, Gloria Azucena. Bueno, chicos, vamos entonces a mirar, según García Márquez, cuál es el origen de lo que somos. Miren que aquí hay un procedimiento inverso en este párrafo que es de carácter inductivo, ¿sí? El origen de lo que somos, ¿qué es? ¿Sí? El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino, es decir, para nuestras culturas, las que encontró Colón, sino un valor cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de Occidente. Oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Esa fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia y el origen real de lo que somos. En una sola palabrita. Por la razón, dice la institución Hypera, es decir, ¿cuál es el motivo de que seamos como somos en este momento? Y de pronto establezcan relaciones con la soledad de América Latina. García Márquez retoma siempre ciertos aspectos relacionados con ese choque cultural que hubo durante la conquista. Muy bien, por la fuerza de la conquista. Recuerden que esa pregunta es de carácter crítico, es decir, que me exige centrarme en aspectos que no están explícitos en el texto, sino que yo reconstruyo a partir de ellos. Voy a leerles de nuevo la pregunta. Según García Márquez, ¿cuál es el origen de lo que somos? Y miren que acá para el cuarto viaje de Colón. Muy bien, Luis López de Mesa, pero ¿qué encontró Colón ahí? Miren, esto, si ellos son tan ambiciosos, para nosotros el oro no tenía nada que ver con un asunto de riqueza, ¿sí? No era algo ornamental, algo que tenía que ver con una posibilidad de embellecer algo. Eso, muy bien, institución Hypera, porque éramos un territorio de mucho oro, ¿sí? Y eso enloqueció a los conquistadores. Eso fue lo que
Imagínense, hace drenar o intentar drenar una laguna para encontrar el oro que había en ella. ¿Sí? La institución San José de Sabana Larga nos dice una gran diversidad de lenguas y culturas, pero ¿será que eso sí fue lo que les interesó? Y que por eso somos como somos en este momento. Yo creo que el aspecto ahí esencial, aunque también Institución San José de Sabana Larga, ese puede ser uno de los componentes fundamentales para haber logrado ser lo que somos hasta el momento, fue más como la ambición, ¿cierto? O que se centraran en este aspecto. Que éramos ricos no solamente en diversidad, ¿sí?, de culturas, sino también en piedras preciosas, ¿sí? Muy bien. Ya para finalizar, entonces nos piden que hagamos un mapa mental de acuerdo a la información de cada párrafo, ¿cierto? Entonces ubicamos una imagen o un concepto clave en el centro y vamos derivando o ramificando de ese concepto clave palabras o asociaciones, ¿sí?, que se nos vienen a la mente y lo plasmamos pues como en un esquema. En la actividad de profundización, lo que vamos a hacer, voy a mostrarles, no puedo leerlo pues por asuntos de tiempo, pero lo que vamos a hacer es leer este texto, El pez león, ¿sí?, de Antonio Caballero. Es un texto fascinante en el que nos va a decir que hay ciertos funcionarios y hay ciertas personas que ocupan cargos muy importantes que tienen un uso perverso de la lengua. Y que ese mal uso de la lengua no solamente afecta, o sea, la empobrece, sino que nos afecta para comprender la realidad, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es leer el texto El pez león de Antonio Caballero, ¿sí?, y vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a señalar los párrafos de comparación, contraste y clasificación, si es que los hay, y vamos a identificar los tipos de párrafos más comunes en el texto. Podríamos retomar incluso los que hemos ya desarrollado en sesiones anteriores. Posteriormente vamos a realizar un mapa mental del texto, ¿sí? Recuerden que el mapa mental puede ayudarse a imágenes. Eso es, digamos, lo más divertido de ese tipo de esquema. Gloria envió un último aporte, dijo, encontraron un valor incalculado, ¿sí?, invaluable por los mismos habitantes, pero que para ellos se descubre ante sus ojos. Si nosotros desconocíamos ese otro valor que se le podía asignar a esas piedras preciosas o a esa riqueza, ¿cierto? Les deseo un resto de tarde muy agradable y nos vemos entonces la próxima semana.